En la sombra de la noche luchamos sin piedad. Gritan las almas calladas buscando su verdad. Una patria dividida clama su libertad. Bajo el fuego y las balas renace la ciudad. Los sueños de soberanía flotan en el viento. Ecos de valentía gritan nuestro aliento. Sangre en las calles, la historia está en movimiento. En cada vida perdida un nuevo fundamento. Sombras de libertad, seguimos resistiendo. Aunque el dolor y la lucha nos van consumiendo. Mi Argentina herida, pero nunca vencida. En cada muerte nace una esperanza rendida. Hola, ¿cómo les va? Una nueva entrega de estos años 70, esta pasión y esta razón que ha dejado los años 70. Hoy vamos con un tema que tiene dos connotaciones para nosotros que hacemos este programa desde Tres Arroyos. El primero es un tema que no había sido muy investigado hasta que apareció la invitada de hoy y lo investigó en profundidad, ¿sí? Y es la lealtad, que son los montoneros que se dividieron, montoneros y no montoneros que se dividieron de esa agrupación y formaron una agrupación aparte. Y para eso tenemos a nuestra querida Mariana Pozzoni, que acá está la segunda parte, que es de acá de nuestros pagos, es de Tres Arroyos. ¿Qué tal, Mariana? Hola, bueno, muchas gracias, Elías, por la invitación. La verdad que es un gusto. em, Primero participar de este segmento, por todo el esfuerzo que demanda, digamos, que está muy interesante por todas las personas que has ido entrevistando. Y bueno, también un gusto por esta cuestión de que compartimos nuestra ciudad natal. Y bueno, es un gusto también participar entonces de esto. ¿Qué tema la lealtad? ¿De dónde sale esto? ¿Cuál es el origen de este grupo? Bueno, en principio, digamos, hay que tener en cuenta como que lo podemos pensar de dos formas. Una tiene que ver con el momento puntual en el que se dan a conocer públicamente, ¿no? Y que se produce, digamos, que se materializa este desprendimiento, que va a ser a principios del año 1974 y que tiene un espacio puntual de origen que va a ser en un congreso que se lleva a cabo en Varadero, ¿sí? Y que está muy ligado a militantes que están discutiendo digamos, qué lugar ocupar dentro del movimiento peronista y dentro del proyecto revolucionario desde la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en este sentido va a ser como bien decías, un desprendimiento de esa tendencia revolucionaria del peronismo, de quienes están criticando decisiones que se están tomando en la conducción nacional de montoneros y que plantean, digamos, que hay que defender el liderazgo de Perón y que van a criticar entonces el intento de montoneros, digamos, de lo que se empieza a hacer ya un poco más evidente, que es el intento de montoneros de darse un proyecto propio al margen de Perón. Y ese congreso que se lleva a cabo a principios de febrero termina formalizándose, digamos, o públicamente a partir eh, de una solicitada que sale en el diario Clarín a mediados de marzo de ese mismo año, y donde ahí ya, bueno, aparecen eh, estas ideas de que hay que acompañar a Perón, que hay que apoyar
el proceso de reconstrucción nacional que le está impulsando y bueno, que se critica, como decía, a esta conducción nacional y que aparece firmado por distintas columnas que pertenecen a distintos espacios dentro del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de la capital, que van a firmar esa solicitada, por lo menos en este momento en que se dan a conocer públicamente, ¿no? Y los propios hechos de la política argentina, ¿en qué medida ayudan para que se dé esta ruptura? Bueno, en principio, digamos, hay una cuestión a tener en cuenta que tiene que ver con la discusión que va a tener lugar dentro del, digamos, del espacio revolucionario, de la izquierda, del peronismo, a partir de la llegada del peronismo al poder, ¿no? Bueno, y de la asunción de Cámpora en mayo de 1973. Porque eso pone un poco en discusión, digamos, a un conjunto de grupos que habían confluido en la lucha por el retorno de Perón y que se pudiera materializar el retorno del peronismo al poder. ¿Qué hacer a partir entonces de un gobierno peronista? ¿Sí? Y se empiezan a plantear las discusiones de si hay que continuar con la lucha armada o hay que, digamos, guardar las armas y esperar a ver qué acontecía en el tercer gobierno peronista, y que en ese sentido entonces algunas, digamos, la pervivencia de ciertas acciones armadas va a empezar a ser vista como contraindicada por algunos de los militantes bueno, de Montoneros, de la tendencia revolucionaria. Yo por ahí voy a referir a tendencia revolucionaria o a Montoneros, pero para esta época prácticamente estamos hablando de lo mismo, en el sentido que para ese momento ya Montoneros ha sido la agrupación que se ha impuesto dentro de la tendencia revolucionaria y que prácticamente hegemoniza lo que anteriormente era un conjunto de agrupaciones diferentes, ¿no? Porque teníamos a las Fuerzas Armadas peronistas, a descamisados, a montoneros, distintas organizaciones de base, pero que se van fusionando y ya para este momento montoneros y la tendencia son más o menos como sinónimos. Bueno, entonces decía, un primer momento, digamos, de tensión se va a vivir en relación a estas contradicciones que se van a empezar a expresar con un gobierno democrático, ¿no? Y un gobierno peronista, además, si se continúa con la lucha armada o había que guardar las armas. Otro momento de tensión, creo yo, importante, tiene que ver con el retorno definitivo de Perón al país en Ezeiza, porque a partir de ese momento, digamos, se esperaba que ese retorno se diera en un marco festivo, de movilización de los sectores que después de casi 18 años estaban luchando por el retorno del líder, en que finalmente volvía, pero ocurre algo, y es que Perón le adjudica la organización del acto a los sectores que estaban ligados a la derecha del movimiento. Y entonces, en este contexto, la izquierda del peronismo, distintos sectores, porque ahí también hay que plantear que no todos tenían el mismo grado de participación en lo que era la organización de la movilización, pero dentro de algunos sectores se empieza a plantear la necesidad de que hay que mostrarle a una expresión de fuerza a Perón, que hay que demostrar la capacidad de movilización que tiene la juventud peronista, y que organizan entonces, la idea era acercarse lo más posible al palco para expresarle a Perón esta capacidad de movilización. Y es en este contexto entonces que se da el enfrentamiento con sectores de la derecha que van a impedir que digamos, que la izquierda peronista se pueda acercar al palco, y que, bueno, culmina con lo que ha sido identificado por muchos como una masacre, ¿no? Es algo que después se ha discutido en relación a la cantidad de gente movilizada y la cantidad de muertos, que se estima en 13 personas aproximadamente, pero sí con más de 300 heridos. Esta situación entonces pone, bueno, de relieve las tensiones, sobre todo en relación a la figura de Perón,
aunque había mantenido cierta pendulación entre los sectores, se planteaba, bueno, el peronismo no es sectario ni excluyente, entonces Perón permitía que cualquiera em, se expresara, digamos que dentro de todas estas tendencias ideológicas internas al movimiento se dijeran peronistas y pudieran, digamos, expresarse con cierta libertad, porque lo que él estaba esperando era que presionara al régimen militar para poder retornar al país. Luego de digamos, de los sucesos de Seiza, lo que hace Perón es definirse un poco, ¿no? Porque da un discurso en el que llama a los jóvenes de la izquierda del peronismo a leer las 20 verdades del peronismo, a que aquellos que fueran infiltrados se fueran del movimiento, ¿no? Y entonces eso también genera algunas tensiones, pero el punto de inflexión fundamental a la hora de pensar y de entender el origen de la lealtad, de la Juventud Peronista Lealtad, tiene que ver con el asesinato de José Ignacio Rucci, que se va a dar el 23 de septiembre del 73, 2 días después de que fuera elegido Perón como presidente, y que muchos van a decir, bueno, es como haberle tirado un cadáver sobre la mesa a Perón, ¿no? Y que va a llevar eh, a un punto de inflexión interno en Montoneros, porque primero hay un dato a considerar, que es que internamente la primera respuesta es pensar que el asesinato lo había llevado adelante la CIA. Y cuando se empieza a tener conocimiento de que quienes habían asesinado a Rucci eran los Montoneros, eso empieza a generar, digamos, algunas dudas y necesidad de discutir, ¿no? De discutir esta acción como, eh, digamos, a diferencia de lo que podía haber sido la ejecución de Aramburu en términos de una ejecución política, esta aparecía más con otro carácter, ¿no? Y bueno, y eso empieza a estallar internamente, ¿no? La necesidad de generar documentos de discusión interna que van a manifestar su oposición a lo que es interpretado por muchos como un desafío fuerte hacia Perón por varias cosas, ¿no? Rucci era un dirigente sindical, bueno, era el secretario de la CGT desde 1970, em, pero tenía cierta trayectoria, digamos, reconocida por las bases, era quien sostenía el pacto social que había planteado Perón como un acuerdo entre el Estado, empresarios y trabajadores, y entonces en ese sentido hace ruido, ¿no? Decime, ¿cuáles son los principales referentes que tiene este grupo? Y digamos, ¿cuál serían el derrotero de ellos? Bien, primero hay que tener un poco en cuenta una cuestión respecto de la JP Lealtad, que es que resulta difícil plantear que existan ciertos liderazgos dentro de la organización, por algunas características que tiene, ¿no? O que tuvo. Pero por lo menos sí podemos pensar que aparecen 3 referentes originales, digamos, que tuvieron una presencia destacada, sobre todo en lo que va a ser el Congreso de Varadero, ¿no? Y que además provienen 2 de ellos del catolicismo renovador, ¿no? Esas ideas que se empiezan a difundir, por lo menos ya desde la década del 60, y que uno tiene que ver con el cura Jorge Gali, ¿sí? Que es quien impulsa el Congreso de Varadero. Em, Él es un cura que había estado vinculado a una militancia en la resistencia peronista, que había ingresado como seminarista en el año 1958, que tenía una identificación con los curas obreros, pero que también tenía
una relación, digamos, de formación de los círculos militantes ligados a la JP, que se habían acercado a estos espacios del catolicismo renovador. Y bueno, y que tiene fuerte presencia en Varadero, pero también en distintas localidades lo que es de la segunda sección electoral. Y él ahí impulsa, digamos, los vínculos con varios militantes, unos bueno, que fueron entrevistados en mi investigación, lo identifican como un fuerte referente, no sé, en lo que es la conformación de la Unión de Estudiantes Secundarios, em, y que entonces, digamos, podemos considerarlo como alguien que se destaca dentro de este grupo. Después, otro que también aparece muy referenciado y también ligado a la segunda sección electoral es Eduardo Moreno, que también ingresa al seminario en 1958 y se vincula ahí con el padre Gali, que él había tenido una militancia en las Fuerzas Armadas peronistas. Esto es importante por ahí tenerlo en cuenta, tanto el paso por la resistencia peronista o la participación en la resistencia peronista del cura Gali, como la participación en las Fuerzas Armadas peronistas por parte de Eduardo Moreno, porque bueno, es un poco una de las hipótesis que manejo yo en la investigación que hice, es que es desde esos espacios de una trayectoria más amplia dentro del peronismo, previa dentro del peronismo, que se van generando estas críticas hacia Montoneros cuando se empiezan a producir los mayores enfrentamientos respecto de Perón. Y después hay una tercera figura que es identificada por varios, que es Patricio Janmer, ¿sí? Que también pertenecía, digamos, a una familia de inmigrantes suizos que se había instalado en colonia suiza en Varadero, y que él va a tener también algunos vínculos con lo que es el comando tecnológico peronista que había liderado Julián Licastro, y que también había tenido como cierta participación en lo que podía ser elaboración de proyectos de intervención política, sí, de esos grupos ligados a la juventud peronista antes de la aparición pública de Montoneros, ¿no? Como algunos de los referentes destacados entonces. Y son personas que tuvieron vínculos con el movimiento villero peronista, con, como decía, los curas obreros, también con las bases un poco, ¿no? Con las bases del peronismo y que son permeables a observar qué es lo que está pasando con el sentir popular, ¿no? Con lo que pasa en esas bases peronistas eh, que siguen creyendo y defendiendo y apoyando a Perón como máximo líder dentro del movimiento, ¿no? Mencionaste a, a este pequeño grupo. Vos sabés que he leído hace no mucho de ese grupo, como del otro grupito que había también, los Demetrios. Eh, Ujú. Esos grupos olvidados, que bueno, Demetrios ha escrito algo también, Juan Pedro de la DAI, que ha estado en este programa también. Este, y a ver, las disidencias de este grupo con la tendencia y o con Montoneros, ¿desde dónde se remontan? ¿Son disidencias que se dieron en estos hechos que vos mencionaste, que fue una ruptura que se dio con eso, o son disidencias que vienen de raíz? Sí, un poco lo que yo, digamos, pude ver en la investigación que quiero, digamos, hacer en un comentario que es que la Juventud Peronista Lealtad no era un objetivo original de mi investigación, ¿no? Es algo que yo fui descubriendo al intentar reconstruir un poco lo que era la participación en proyectos políticos, intentando matizar o problematizar, ¿no? Una mirada que buscaba poner el énfasis sobre todo en la lucha armada y
vamos, la toma del poder por el poder mismo, ¿no? Entonces, lo que me llevó a ver esta preocupación es ir conectando que había ciertas discusiones que yo encontraba que por lo menos se habían dado, o sea, a fines de 1970, a principios de 1971, ya existían tensiones em, que se venían expresando y que muchas veces se resolvían porque el objetivo, digamos, porque había objetivos más amplios que convocaban a grupos que tenían algunas diferencias, pero que por lo menos se van a cristalizar en el momento en el que se lanza el llamado Gran Acuerdo Nacional por parte de Agustín Lanusse, en el que se convoca a elecciones y lo que empiezan a discutir los grupos de la izquierda del peronismo es si esas elecciones, si había que participar en esas elecciones, si no había que hacerlo, si se participaba, cómo se iba a concebir el peronismo dentro de ese esquema. Hay que tener en cuenta que durante bastante tiempo también se dudaba que en caso de llevarse a cabo elecciones, estas elecciones fueran respetadas, ¿no? Y entonces, em, dentro de esas discusiones de cuál era el rol que debía tener el peronismo en este nuevo escenario, es que se van configurando por lo menos, por lo menos no, 3 orientaciones diferentes dentro de la izquierda del peronismo, ¿no? Y una que tiene que ver con quienes plantean lo que se ha denominado como la postura independiente o alternativista, que lo que pensaban era que debía, digamos que adoptan una identidad peronista, pero piensan que hay que construir un liderazgo independiente o alternativo al de Perón dentro del movimiento peronista. O sea, no, dentro del movimiento peronista no, digamos, por fuera. O sea, mantener la identidad, pero construir un liderazgo que fuera alternativo al de Perón dentro del movimiento. Después una postura que es la movimentista, que se van digamos, van a sostener que hay una inclinación revolucionaria de conjunto dentro del movimiento peronista y que entonces las diferencias internas deben ser desplazadas a un segundo plano en este momento. Y después una postura tendencista, que es un poco la que termina primando, ¿no? Que es la que los integrantes de esta postura van a considerar que el peronismo tiene una potencialidad revolucionaria, pero que ellos deben conformarse como la ala izquierda dentro del peronismo. Em, como decía, esta es la postura que se termina imponiendo, pero que creo yo no termina de saldar las discusiones definitivamente, ¿sí? Y estas tensiones se van expresando en otros momentos, ya sea por el lado del alternativismo o por el lado del movimentismo, ¿sí? Hay un primer desprendimiento dentro de Montoneros que se da dentro de lo que sería la alternativa independiente, que es la columna Sabino Navarro, que propone construir un liderazgo alternativo al de Perón, y lo hace después de que muchos de sus militantes que habían participado en la toma de La Calera, eh, estando en la cárcel, empiezan a discutir. La cárcel se convierte como un espacio de discusión permanente dentro de estos militantes que, bueno, que además, eh, digamos, encuentran a la cárcel como un espacio de sociabilidad e intercambio de ideas. Entonces, en 1972 se produce ese desprendimiento, pero incluso antes, y lo que era todavía por fuera de Montoneros, dentro de las Fuerzas Armadas del peronismo, también se produce una discusión en el año 1971 entre dos sectores que se van a terminar identificando como los oscuros y los iluminados, que es que también Raimundo Villaflor y Cafati, que habían estado presos, introducen una discusión dentro de las Fuerzas Armadas peronistas, que se conoció como el proceso de homogeneización política compulsiva, que lo que buscaba era homogeneizar ideológicamente al grupo e introducir una visión clasista, porque empiezan a considerar que el sujeto revolucionario es la clase trabajadora y que entonces hay que
operar cambios, digamos, en ese sentido. Cuando se produce esa discusión, hay algunos que no están de acuerdo, o sea, consideran que hay una influencia del marxismo entre quienes están planteando este proceso de homogeneización, y entonces ellos se autodefinen como oscuros frente a los que serían iluminados por el marxismo y se separan de esas Fuerzas Armadas peronistas. Y en esa separación lo que hacen es incorporarse a otras agrupaciones del peronismo existentes. Algunos se van a incorporar a descamisados y otros se van a incorporar a montoneros. Entonces, cuando se producen las discusiones en Montoneros, las de 1900, fines de 1973, principios de 1974, muchos de quienes las impulsan son de estos oscuros que se han incorporado tardíamente a Montoneros y que después empiezan como a atravesar unas discusiones parecidas, si se quieren, a las que habían ya tenido previamente y que vuelven a poner el lugar, bueno, cuál es el lugar que tiene que ocupar Perón dentro del proceso revolucionario. Poco también pensando, vuelvo a repetir, cuál es la evaluación que se está haciendo de qué pasa con el sentir popular, qué pasa con las bases y el liderazgo de Perón, ¿no? Sí, incluso esto que vos mencionás, lo mencionaron tanto Mora González Canosa y Mariela Stavale, desde las agrupaciones que ellas estudian, siempre estaba ese juego. ¿Cuál es el rol de Perón, al fin y al cabo? ¿Sí? Que es una cuestión muy poco tenida en cuenta. Hay veces por digamos, esta vulgata que hablan los medios de comunicación sobre los 70, ¿sí? Y era algo que en todas las agrupaciones estaba muy en boga. De Perón y también en relación, digamos, al lugar que Perón ocupa en esto que digo del sentir popular, porque, por ejemplo, ahora que las nombraste a Mora y a Mariela Stavale, cuando el Ejército Revolucionario del Pueblo mantiene la discusión con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias se fusionan con montoneros o se empiezan a acercar a montoneros, el ERP le dice, pero pensamos que ustedes iban a, digamos, están eh, ideológicamente más cercanos a nosotros. ¿Por qué se fueron? Digamos, ¿por qué están acercando a montoneros? Y parte de esto tiene que ver con la lectura que se hace del lugar que ocupa el peronismo eh, en el pueblo trabajador, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Y decime, la JP Lealtad, ¿cómo se organiza hacia adentro? ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo es el accionar? Ujú. Bien, hay una cuestión muy importante tener en cuenta cuando hablamos de la Juventud Peronista Lealtad, y es que no va a conformarse como una agrupación con una estructura orgánica, ¿sí? Porque tiene serias dificultades para poder funcionar formalmente y para institucionalizarse. Entonces, en ese sentido, la vamos a identificar como un conglomerado heterogéneo de distintos militantes que están encontrándose incómodos dentro de la estructura de montoneros, pero que tampoco van a encontrar después una identidad o un núcleo identitario que los contenga a todos. Sí van a haber algunas ideas que los nuclean, ¿no? Que tienen que ver, por un lado, al rechazo de la continuidad de la lucha armada, ¿no? Como elemento determinante de esta ruptura, que van a ser críticos de la tendencia revolucionaria, bueno, montoneros, ¿no? Em, un poco por verlos que se están distanciando de las bases, ¿sí? En su accionar, y que además van a expresar este apoyo fundamental e incondicional hacia Perón, ¿no? Cuando desde Montoneros se empiece a cuestionar eh, un poco, no tan abiertamente, pero sí internamente a través de documentos de discusión, ya se empieza a ser evidente que
que hay una diferencia respecto al proyecto de Perón, que eso se da sobre todo a través de un documento que se conoce como la charla de Firmenich a las organizaciones de los frentes, en el cual ahí se empieza ya a manifestar que hay un proyecto diferente al de Perón. Pero ese documento no se comparte, digamos, no se difunde completamente en todos los espacios por simultáneo, sino que se va haciendo leer por momentos. Entonces, más allá de esas condiciones, de esas coincidencias de base que decía, no va a haber un programa político propio. Y además hay otra dificultad que tiene que ver con que se definen más en oposición a que por digamos, porque compartan algo más que estas ideas que mencionaba antes. Entonces, ¿qué es lo que comparten en términos de oposición? Critican el militarismo de Montoneros, critican su verticalismo, pero eso también les genera dificultades internas, porque muchos de los militantes venían de prácticas, digamos, de años y años de militar en organizaciones, en agrupaciones que funcionaban militarmente. Entonces se encuentran con que no tienen fondos y como, digamos, algunos entrevistados me contaban que incluso llegan a intentar un secuestro que sale mal para conseguir fondos. Entonces, criticaban el militarismo, pero las prácticas, digamos, hay cierto militarismo residual en sus propias prácticas. También criticaban el verticalismo de Montoneros y entonces esto les dificulta poder construir jerarquías dentro de la organización. Se planteaba mucho el formato de asamblea, que las discusiones se debían dar, digamos, de forma abierta a todos los militantes y que entonces eh, se discutía mucho y se resolvía poco, se tomaban pocas decisiones. Entonces, algunos dilemas van a tener que ver con esos. Otro dilema fuerte va a ser una vez que muere Perón, es si, vamos, qué posición van a tomar frente al liderazgo de Isabel. Algunos sectores van a estar de acuerdo con acatar el liderazgo de Isabel y otros van a decir, bueno, no, acá no acompañamos. Entonces eso también va generando dificultades importantes que impiden una organización formal o una institucionalización de la JP Lealtad como grupo, ¿no? Hay grupos, una vez que existe, después de la ruptura, hay grupos que aparecen y se agregan a la JP Lealtad. Sí, digamos, una de las cuestiones importantes una vez que se produce la ruptura es que se empieza a trasladar la discusión a distintas agrupaciones de base primero, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es, bueno, inicialmente en aquellos ámbitos que eran cercanos a la figura del cura Gali, ¿sí? Dentro de lo que es la Unión de Estudiantes Secundarios, el que era diputado de la Juventud Peronista de la sección de la segunda sección electoral, que también se abre, pero después también en distintos frentes de masas de montoneros o de las organizaciones de superficie que tienen que ver con la juventud universitaria peronista, con el movimiento villero peronista, con la juventud trabajadora peronista. Ahí va a haber en todos estos, digamos, en todas estas agrupaciones de base, también discusiones y grupos que se van plegando a lealtad. Entonces, por ejemplo, dentro de la juventud trabajadora peronista van a tener cierto eco en, en bancarios, en los gráficos, dentro de la juventud universitaria peronista, bueno, lo que es la universidad, la que en ese momento era la Universidad Provincial de Mar del Plata, van a llegar a conducir la Facultad de Humanidades.
en la Universidad de Buenos Aires también tienen un rol bastante relevante en la Facultad de Ciencias Económicas y en algunos otros espacios. Y bueno, y van a intentar empezar a coordinar alguna forma de organización que les permitiera hacer un despliegue un poco más amplio. Eh, Después, digamos, va a haber algunos otros grupos que por ahí no se insertan formalmente, sino que lo hacen, eh, digamos, adhieren a lealtad, pero sin insertarse formalmente. Bueno, me olvidé de algo importante que me parece que es súper relevante, que es lo que pasa en el movimiento villero peronista, porque ahí hay un referente que se llama Vidal Jiménez, que era un migrante paraguayo que logra organizar eh, bueno, el movimiento villero peronista en las villas del Bajo Belgrano y que él ahí tiene un rol bastante en conjunto con los curas villeros y puntualmente con el padre Carlos Mujica, y que ellos van a ser muy críticos de Montoneros y se van a, bueno, en el caso de Vidal Jiménez, a unir formalmente a lo que es conformar el movimiento villero peronista leal. Y en el caso de Carlos Mujica, bueno, también va a tener algunas, digamos, declaraciones contrarias a Montoneros en algo que ya he repetido varias veces, pero que tiene que ver esta mirada de cómo se están alejando de lo que piensan las bases, y sobre todo a través de lo que ellos están viendo en las villas, ¿no? Y la relación de este grupo con el resto de los grupos dentro del peronismo, ya sea Perón, la izquierda ya has mencionado, con la derecha peronista, con el propio López Rega. ¿Cómo es la relación con esos grupos? Bien, Perón había mantenido ya por lo menos desde fines de 1973 una voluntad de unificar a las distintas vertientes de las juventudes peronistas. Entonces, la conformación de la Juventud Peronista Lealtad va a ser algo auspicioso para Perón, porque de alguna manera él cree que de ahí puede llegar a tener un poco más de llegada eh, para poder configurar o generar esta unificación o contrarrestar el peso que tenían Montoneros dentro de la izquierda del peronismo, ¿no? El tema es que, bueno, hay que tener en cuenta que desde la conformación formal de la agrupación, o que se da a conocer públicamente, que a partir de ahí se empieza a dar este eco de desgajamientos, desgranamientos en las distintas organizaciones de superficie, eh, a mediados de marzo del 73, y la muerte de Perón, que es el 1 de julio de 1974, estamos pensando que son, no sé, poquito más de 3 meses de tiempo de vida. Entonces, eso impide que, bueno, es otra de las limitaciones que tal vez me olvidé de referir más arriba, ¿no? Limitaciones para el crecimiento de la organización, porque una vez muerto Perón, que era o sea, era el referente que venía dirimiendo un poco los conflictos internos, la lucha descarnada que se empieza a dar a partir de su desaparición física entre los sectores de la izquierda y la derecha, van a dejar en un lugar bastante incómodo a la Juventud Peronista Lealtad, porque quedan, bueno, así me lo expresaban muchos de los entrevistados, ¿no? En un no lugar político, porque se están buscando diferenciar de Montoneros por un lado, pero también van a ser perseguidos por la AAA. O sea, es sabido que a partir de la muerte de Perón, si bien la AAA ya venía operando desde noviembre de 1973, y los crímenes se disparan, los crímenes de la AAA, luego de la muerte de Perón, y van a ser entonces perseguidos también por la AAA, al punto que eh, como ejemplo, no sé, se coloca una bomba en una revista que se llama Militancia, perdón, Militancia, no, Movimiento, sí, una revista
que podemos nosotros identificar como bastante vinculada a la Juventud Peronista Lealtad, termina abruptamente por la colocación de una bomba por parte de la AAA, luego de que les habían hecho un llamado de atención para que modificaran la línea editorial, y entonces eso nos muestra un poco las dificultades que van a tener los leales como para eh, manejarse en ese contexto, ¿sí? Entonces creo que, bueno, la relación con Perón dura muy poco, y el la lucha interna dentro del peronismo los va empujando a un lugar muy incómodo y de dificultad de acción, creo yo, ¿no? Hay muchos que empiezan a partir al exilio ya en este contexto, en la medida de sus posibilidades, se empiezan a ir al exilio. Bueno, hablas de la AAA, estás hablando del propio López Rega. Eh, Montoneros, ¿cómo responde a, digamos, a esta separación? ¿Y cómo responde a medida que van pasando los hechos, una vez que deja Cámpora el poder, que no sé, que aparece Perón, que muere Perón? Bien, digamos, Montoneros históricamente no tiene digamos, una trayectoria que nosotros podamos pensar abierta a las disidencias o a las discusiones. Lo que busca siempre es desactivar, ¿no? Esas eh, diferencias de ideas dentro de la propia agrupación. Entonces, em, recurre a algunas estrategias que son previas, digamos, como puede ser intentar evitar o aislar de alguna manera a aquellos militantes díscolos, sí, que pudieran influir dentro de las posiciones de otros militantes, ya sea porque tuvieran una influencia sobre esos grupos, o también lo que van a hacer es, en algunos casos, desarmarlos, ¿sí? Eh, También se llevan a cabo amenazas, ¿sí? O expulsión de los espacios de militancia. Por ejemplo, el caso de Alcira Argumedo, que había sido, digamos, estaba ligada a las cátedras nacionales en la Universidad de Buenos Aires. Ella cuenta que es expulsada de la organización a partir de adherir a la Juventud Peronista Lealtad y, digamos, y eso, un poco que se les busca quitar el amparo que podían tener dentro de lo que era la militancia. Incluso, bueno, en algunos casos más extremos llegan a las amenazas, eh, digamos, primero a la acusación de traición, y que venía acompañada con eh, la amenaza, digamos, de muerte, ¿no? Entonces, el caso del cura Gali es uno de esos, ¿no? En el que se busca desactivarlo a partir de esa amenaza, que después no se concreta, pero que son formas de, digamos, en que el Montoneros intenta eh, contener a estas disidencias, a tal punto que, por ejemplo, cuando la AAA asesina al padre Mujica, en un primer momento los sectores de lealtad creen que han sido los propios Montoneros, porque Mujica había recibido también una amenaza de muerte por parte de Montoneros después de hacer alguna declaración eh, en contra de esa militarización y de ese alejamiento de las bases en alguna, digamos, en una unidad básica. Y entonces, em, bueno, esas son algunas de las respuestas que podemos ver por parte de Montoneros ante eh, las disidencias. Bueno, esto que vos decís, viste que todavía está el debate sobre la muerte del padre Mujica, Ujú. y que, bueno, hay ideas, pues siempre se habló de que lo mató la AAA.
Sí, pero ahí parece que se ha descubierto, ¿viste? Vos lo has leído, que hubo también participación, ¿viste? De Montoneros con la muerte del padre Mujica. Mm. Eh, es una muerte que quedó, bueno, ahora creo que hay un libro de Reato, un libro nuevo sobre eso, pero este muchacho que yo te mencionaba hoy, Duarte, eh, lo que intenta mostrar es eso, es eh, todas las pistas que empieza a dar Montoneros de que Mujica lo van dejando solo, cada vez más solo, o que se los deja servido en bandeja a la triple A. Este, pero bueno, son esas cosas que quedan en. Incluso a vos te cito un par de artículos. Vos todavía no tenías el libro, Ujú. este libro que aparece en pantalla, el libro de Mariana, por si alguno lo quiere comprar. Voy a una cuestión anecdótica, y ya que mencionamos a Mujica, el día que Perón echa a los montoneros de la plaza, eh, que bueno, que los montoneros le dijeron a Mujica, Mujica, ¿qué haces? ¿Te venís con nosotros? Y no, yo me quedo acá con el pueblo y el pueblo está con Perón. No sé si es algo que generó, que fue un punto de algo, ¿sí? Generó algo, ese hecho en la agrupación JP Lealtad, cuando Perón echa a los montoneros. En realidad, la Juventud Peronista Lealtad, ya digamos, en este momento que es de la movilización del 1 de Mayo de 1974, ¿no? La JP Lealtad ya se moviliza, independientemente, ¿no? Va con su propia bandera, va con la bandera de la Juventud Peronista Lealtad y se queda en la plaza, ¿no? Ese La verdad que este discurso de Perón resulta como muy, muy potente, ¿no? Les dice, va reconociendo ahí a las organizaciones sindicales y les dice, bueno, pese a estos estúpidos e imberbes que gritan. Y bueno, los montoneros se empiezan a retirar, la Juventud Peronista Lealtad se queda en la plaza. Si hay algunas imágenes, lo que pasa que hay poquitas fotos donde se puedan ver la Juventud Peronista Lealtad. A mí me pasó que la reconstrucción principal que hice de la agrupación, bueno, además de la prensa, todo aquello que pude encontrar referenciado en la prensa, se basó muchísimo en las entrevistas, testimonios orales, y hay pocas imágenes, pero hay una imagen de esa movilización del 1 de mayo con la bandera que dice Juventud Peronista Lealtad. La lealtad se queda el 1 de Mayo, en la plaza. Claro, la pregunta estaba más que nada hacia no solamente esto, sino que Mujica se queda con ellos. Bueno, sí, sí, sí. Mujica claramente sí, desde su, digamos, lo que mencionaba, digamos, desde el momento en que el impacto de la ruptura se empieza a hacer eco en los distintos frentes de masas, Mujica ya está identificado, digamos, dentro de lo que es el sector del movimiento villero peronista que se pliega a los leales, ¿no? Y a Vidal Jiménez, que es con quien él venía trabajando en las villas del Bajo Belgrano. Así que sí, sí, eso es así. ¿Y cuál es el final de esta agrupación? Bueno, un poco el final creo que ha sido anticipado en algunas de las otras preguntas, en el sentido de que se quedan un poco sin lugar político, ¿no? A partir de la muerte de Perón. Entonces, em, ahí, digamos, ese es un factor de desarticulación de lo poco articulado que había, ¿no? Porque lo que les impide es tener un espacio o digámosle, no sé si decir seguro de desarrollo, ¿no? Porque empiezan a ser perseguidos abiertamente por la AAA. Algunos empiezan a exiliarse en ese contexto y, y bueno, quizás no sería lo que es el final, pero sí una de las puntas que a mí me interesaba en su momento pensar como relevante a la Juventud Peronista Lealtad. Si uno piensa, bueno, no se estructuraron orgánicamente, no se institucionalizaron.
dentro de su crecimiento tuvieron un impacto bastante interesante en algunos espacios, algunos ámbitos regionales o incluso de militancia en lo que son las organizaciones de base, em, pero en cuanto a vida de la organización fue una vida muy corta. Entonces, ¿cuál es la relevancia o la importancia de estudiar su existencia? Y para mí eso se respondía por la relevancia que muchos de estos militantes van a tener después como cuadros políticos del cafierismo, de la renovación peronista, ¿no? Una a veces piensa a la hora de poder analizar la reconstrucción del peronismo posterior a lo que va a ser las elecciones de 1983 y uno tiene que pensar, bueno, el peronismo queda em, huérfano de líder, muy desarticulado, con un montón de tensiones, duramente reprimido. Pero ¿cómo se reconstruye? ¿Cómo logra recuperarse? Y en parte creo que hay que estos militantes de la Juventud Peronista Lealtad vienen a ocupar algunos espacios de militancia posteriores, resignifican un poco su militancia en lealtad a partir de la incorporación en los espacios de la renovación peronista, ¿no? Y entonces un poco podría decir, esta sería como, bueno, no sé si te estoy respondiendo al fin de la agrupación, pero sí a cierta continuidad que yo pude ver o por lo menos esbozar cuando estaba terminando de analizar la Juventud Peronista Lealtad. Pero digamos, la juventud empieza, digamos, por decirlo de alguna forma, a deshilacharse y también hubo cierta presión de afuera con esto de la triple A, empezó a desorganizarse más que nada. Y, Sí, vos pensás que no tienen, digamos, no tenían estructura orgánica, ¿no? Que podríamos pensar, bueno, esos espacios de sociabilidad militante funcionaban también como un resguardo para quienes militaban en un contexto de avance de la derecha y de pérdida bueno, de la muerte de Perón, que realmente funcionaba como un árbitro de esos conflictos. Entonces, eh, la Juventud Peronista Lealtad no tenía esa estructura que sí podemos pensar tenía Montonera. Entonces, algunos parten al exilio, otros buscan sobrevivir como pudieran en ese contexto y ya no hay mucha posibilidad de funcionamiento de ningún tipo, ¿sí? Porque además defendían el liderazgo de Perón, pero no así después cuando se encuentran ante la necesidad de tomar posición respecto de su sucesora, que era Isabel Perón, no todos van a pensar que había que seguir apoyándola, ¿no? O sea, hay quienes van a considerar que no. Entonces, no vamos a encontrar una vida de lealtad mucho más allá de la muerte de Perón. qué bárbaro, nos has dado un blanqueamiento de conocimiento en cuanto a este grupo, que yo vos sabés que he notado que se menciona mucho cuando se quiere mencionar a veces en los medios estos sectores disidentes de montoneros, pero nadie lo profundiza. Ujú. O sea, muy Yo poca gente ha leído poco de eso. creo que ha sido, mira, yo creo que hay algo que tiene que ver con el desconocimiento de la Juventud Peronista Lealtad, que es la dificultad de pensarse ellos como militantes. Digamos, uno sabe que la reconstrucción histórica está un poco ligada a las preocupaciones del presente, ¿no? Y a las preguntas que son posibles, viables y audibles en los distintos momentos históricos, ¿no? Entonces hay un primer momento de reconstrucción podemos decir, de algún militante de los 90 que recoge aquellas militancias que uno podría pensar heroicas
para quienes están mirando, no son los propios militantes de organizaciones políticas revolucionarias ligadas al peronismo, em, se planteaban. Entonces, en esa perspectiva, la Juventud Peronista Lealtad no resultaba heroica para quienes relataban esas historias militantes, porque habían sido aquellos que habían defeccionado del proyecto revolucionario, ¿no? Y que entonces en ese sentido eran vistos como traidores de ese proyecto revolucionario. Entonces eso impide que en un primer momento estos militantes expresaran su voz y su historia. De hecho, te cuento una anécdota que, que tiene que ver con mi investigación. Cuando yo me estaba iniciando, una de las primeras entrevistas que hago, se la hago a un militante de la Juventud Universitaria Peronista en Mar del Plata, y él me cuenta en esa entrevista que había participado en la Juventud Universitaria Peronista Lealtad, em, y yo no me doy cuenta de que eso es un dato súper importante. Es como si te dijera que esta entrevista yo la había hecho en 2007 o 2006, no me acuerdo. Fue una de las primeras entrevistas que hice yo. Entonces, cuando yo estoy volviendo a releer algunas de las entrevistas, vuelvo a mirar esta y me doy cuenta tardíamente que el entrevistado me estaba dando un datazo y que yo, como no tenía lecturas, referencias en otras lecturas de esta agrupación, no entendía la relevancia de lo que él me estaba compartiendo, porque me lo estaba compartiendo, después entendí, cuando volví a escuchar, como con cierta, digamos, sabiendo que me estaba diciendo, no sé, como si dijera una perlita, ¿no? Algo que tal vez era la primera vez que le contaba a alguien, y yo no lo pude ver. Y recién fue en 2011, más o menos, cuando yo, por las preocupaciones, digamos, por el derrotero que me fue llevando la tesis, empecé a reparar en algunos documentos y en algunas, bueno, sobre todo a partir de una revista que era la revista Envido, que además tardé en conseguirla entera para poder analizarla, y empecé entonces a ver, bueno, pues ya hacía un trabajo militante que era del Noberto Ivancic y Mario Banfield, que habían hablado sobre la Juventud Peronista Lealtad, pero cosas que estaban subidas a internet tal vez recién en ese momento y no antes. Eh, y después me pasó algo y maravilloso para un investigador, que es que un día me desperté para empezar a trabajar, prendí mi computadora y tenía un mail donde militantes de lealtad o simpatizantes de lealtad venían haciendo entrevistas por su cuenta para recuperar la historia, y esto ya fue también más o menos para esta época, 2011, no me acuerdo ahora exactamente el año, em, con Norberto Raful, Aldo Dusevich, me entregan eh, por mail todas las entrevistas que ellos venían realizando. Y eso también ellos lo estaban pudiendo hacer en este momento, porque creo yo que históricamente nos encontrábamos en otra etapa que tenía que ver, ya se habían reabierto los juicios, y se podía pensar otras militancias que no las que se habían pensado en los 90, ¿no? Entonces, bueno, creo que la ausencia de relatos sobre la Juventud Peronista Lealtad antes tiene que ver con eso, con que no eran experiencias heroicas o memorables para determinados contextos para ser expresadas, sino que eran condenables internamente, ¿no? Y que entonces creo que quienes participaron de ellas esperaron un tiempo a darlas a conocer. Ya había salido algo en los tomos de la voluntad, sobre todo de Horacio González, ¿no? Pero bueno, eran así, eran relatos como desperdigados, podemos decir, y que por ahí para un investigador pasaban un poco por alto. No aparecían como un problema de investigación, como algo a que reflexionar. Bueno, sin ir más lejos, mi misma preocupación de pensar
la militancia revolucionaria de los 70, intentando identificar cuáles eran los proyectos políticos que habían pensado estos jóvenes, forma parte de una línea de investigación que compartimos algunos investigadores más jóvenes, más cercanos a este tiempo, ¿no? Porque la primera mirada es la lucha armada, ¿no? Bueno, Mariana, ha sido un gustazo tenerte con nosotros. Esperemos que también te sirva cuando esté ya disponible esto, que también El te gusto es sirva. mío. El gusto es mío, Elías. Bueno, muchas gracias por la invitación y también, bueno, por este trabajo que estás haciendo que me parece que es fantástico como insumo para docentes, para estudiantes, para quien quiera interiorizarse incluso desde fuera del ámbito académico por estos temas. Creo que es un gran trabajo el que estás haciendo. Sí, siempre es tratar de rescatar, a ver, uno es profesor de historia, pero uno lee, o sea, enseña en base a los que investigan. Uno no investiga, pero enseña en base a los que investigan. Entonces siempre el foco está en, bueno, el que hace ese trabajo de hormiga, hay que valorizarlo, ¿sí? Y hay que tratar de llevarlo a contar estas investigaciones que hace. Entonces, digamos, armado todo esto en base a temas, o en este caso los años 70, por lo menos dar un marco sobre esos años, ¿sí? Y siempre basado en lo científico, siempre basado en la ciencia. Así que bueno, ese es el fin. Bueno, Mariana, nuevamente gracias. Bueno, gracias a vos. Y con ustedes nos vemos en 7 días. Chao. La esperanza revive en las canciones de acero, un legado eterno grabado en el sendero. Nuestro canto es un canto en el campo de batalla, cada golpe resuena en el alma que estalla. De las cenizas se alza un himno de libertad. Es la fuerza de un pueblo que nunca se